Siempre quise compartir, no era posible, claro, yo lo sabía, pero me hubiera encantado compartir un ratito de antena con Encarna Sánchez y creo que esta puede ser una buena ocasión para hacerlo, compartiendo programa con ella y con la memoria que rescata el escritor y jurista Mohamed Sikabi, porque presenta Encarna Literatura y Memoria, un libro que, por cierto, hoy se presenta esta tarde a las 6 en la Biblioteca Insular de Gran Canaria, con este libro sobre la comunicadora absoluta, la amante de la radio Encarna Sánchez, y se viene, antes de presentarlo, esta tarde a compartir un ratito con nosotros aquí en la tarde en Roscas y Cotufas. Mohamed Sikabi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, yo creo que esto va a ser una entrevista a tres, ¿no? Por Encarna, supuesto. Tomás Ay, y me tú acaba de y erizar la yo. piel porque capaz que con el poder que ella tenía se presenta aquí, ¿eh? Probablemente, pero escúchame, hay mucho de Encarna en ti, ¿eh? ¿En Hay qué? A mucho. ver, desarrolla Hombre, yo esto. creo que ese énfasis, tienes muy buena dicción, tienes un punto teatral, que yo creo que en la radio es muy importante, y por hoy estamos ante una radio mucho más gris, una radio mucho más informal, una radio quizás más norteeuropea, y en ti, pues fíjate, hay mucho de Encarna, fíjate, en Es ti verdad y que en yo espero Maje. tener un poquito de mejor carácter, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Que Encarna también Encarna. Es verdad, mira, me gusta era muy generosa que digas también. esto, porque antes estaba compartiendo un ratito muy interesante con nuestro técnico, con Héctor Martín, y hablábamos de esa imagen que ha trascendido de Encarna Sánchez, la mujer de la mala leche, y creo que somos muy injustos, porque en Sin una duda. época de puro hombre, de puro pantalón, ella estaba ahí haciéndose y abriéndose camino y facturando lo más grande. La gran pregunta, Tomás, es si Encarna Sánchez hubiese sido un hombre, ¿la habríamos tratado igual? Pues probablemente no. Estamos hablando de un caso de Claro. patriarcado, estamos hablando de un caso de machismo y de una España gris que probablemente en esos movimientos de ultraderecha que tú criticas en tus redes, pues sigue viva. Encarna esa contramemoria contra Encarna Sánchez o contra la propia María Teresa Campos o mujeres de poder. Vamos en contra de las mujeres de poder. Hace poco vi una campaña de guaguas municipales que hablaban de machismo y de misoginia en fin, en las guaguas municipales nuestras o en la global, creo que era la global. La gran pregunta, ¿hay algún aseo? ¿Hay algún aseo? Dejo ahí la pregunta. Gracias. La figura de Encarna Sánchez, no sé cómo llegas a ella o cómo te da y te pica la curiosidad por tirar del hilo y por querer recomponer un nombre del que mucho se ha hablado, del que mucho se ha escrito, mucha leyenda también al respecto, y claro, ya no se puede defender, entonces también ha abierto la puerta a que algunas personas quisieran decir, pues oye, pues ya puedo decir lo que me dé la gana porque no tengo nadie que me lo reproche. ¿Cómo llegas a Absolutamente. ella? Llego a ella, pues muy pequeñito, estaba buscando referentes, encontré a Jesús Quintero, a Luis del Olmo y a Encarna Sánchez. Encarna Sánchez, pues hubo ahí un flechazo como quien lo tiene con un amor en una noche de verano, y en este caso, pues no fue una noche de verano, sino una tarde de otoño, un programa de radio Iniguada, y Encarna, pues vino, pues como vienen, no sé, como quien se identifica con alguien, porque sí. O fundamentalmente porque fue una mujer que se lo merece. Yo creo que este libro, que es una historia de revisionismo, pues una historia de revisionismo, una historia de una mujer que se ha hecho a sí misma y es una mujer que hizo un tipo de radio que se hacía en aquel entonces en Miami, en Estados Unidos, es decir, una radio show. En aquel entonces veníamos de una radio de autor, de Jesús Quintero, Ramón Gómez de la Serna, etcétera, aquellos referentes que tú y yo tenemos, ¿no? Pero ya te digo, Encarna yo creo que es una historia de revisionismo, es una mujer que el gran problema que tuvo probablemente fue no tener herederos, no tuvo nadie, ni tampoco tuvo amigos a la altura para poder defender una memoria. Lo mejor de una vida, ¿sabes lo que es? Tener buenos amigos para que después de muerto nos puedan defender mínimamente. Muchos han aprovechado de ella, incluso quienes vivieron gracias a ella. Muchos viven en presente gracias a ella y no estamos hablando de Isabel Pantoja ni Mila Jiménez, ni estamos hablando de gente, pero vamos, incluso en la COPE, estamos hablando de gente en la SER, es decir, fue una mujer que fue muy generosa con los jóvenes como tú lo estás haciendo conmigo en este momento. La presencia sin duda de Encarna Sánchez, una comunicadora cuyo legado permanece, eso sin duda, porque abrió un camino cuando en ese momento incluso pues la señalaba, la tachaban, precisamente además, como decíamos, si hubiera sido un hombre, pues hubiera pasado sin más, quiero decir, da igual lo que hubiera hecho porque se lo hubiera permitido, siendo ella Encarna Sánchez con ese nombre de principio a fin, desde una radio local hasta trascender absolutamente y cautivar, conquistar a las personas hasta el último día. Sin duda, porque tenía una convicción, como ella lo decía, ella no trabajaba, ella su vida en la radio, vivía por y para la radio. Y no olvidemos una cosa, me interesa mucho cómo pronuncias la palabra Sánchez. Estamos hablando de Sánchez, no estamos hablando de un apellido aristócrata, ni estamos hablando de una hija de, estamos hablando de una chica de Almería, de la pobreza, que llegó a ser lo que fue una número uno. Y hay mucho de aporofobia en eso. Como una niñata, con perdón, hablando así en términos canarios, en Sí. términos juveniles, porque estamos entre jóvenes y en fin, y gente, pues en fin, que sabe de lo que hablamos, cómo una chica así puede llegar a donde llegó. Eso no se perdona. Y el éxito en este país, como decía Encarna, no se perdona. No estamos en Estados Unidos.
Ella tenía un compromiso absoluto, además, por esas historias anónimas. Ella no perdía el foco nunca, o lo llegó a perder, ese raíz, ese punto de partida, ese cable a tierra. De ninguna manera. Yo creo que Encarna siempre fue una tía muy inteligente, fue una tía muy rápida y fue una tía que el gran enemigo de Encarna era la propia Encarna. Encarna iba en contra de sí misma. Si en algún momento se hubiese perdonado a Encarna, nos habríamos encontrado con una María Félix, nos habríamos encontrado con una tía que probablemente seguiría viva, pero claro, volvemos a lo mismo. Cuando uno no se quiere, todo está perdido. ¿Con qué idea de Encarna Sánchez comenzaste todo este proceso y con qué Encarna Sánchez te encontraste al final? Me encontré con la misma, con una tía muy generosa, con una tía humana, con una tía andaluza, como tú eres canario, yo también. Somos gente de provincia, una chica de provincias que va a Madrid, que va al gran Madrid, que va al gran mundo, como le dije a Sonsoles en su día en una entrevista. Es decir, una tía que se hizo a sí misma y para mí eso me parece absolutamente admirable. Estamos hablando de una chica profundamente feminista y una chica, digo chica porque para mí Encarna es eternamente joven, como Cristo, ¿no? Esos 33 años no se los va a quitar nadie. Encarna tenía muchas máscaras, había muchas encarnas, había muchas personalidades en ella, pero como todas las tenemos, todos, y más cuando uno está rodeado de poder. La erótica del poder es precisamente eso, ponerse una máscara constantemente para poder continuar en el poder. Pero insisto, yo creo que esto no es un libro sobre la encarna humana, que también, porque hago un trabajo de revisionismo de 6 años, querido Tomás, incluso a nivel notarial, esto lo han revisado muchos abogados, no es un libro que escribe un niño porque sí, es decir, es un curro bestial y a nivel psicoanalítico bestial también. ¿Y hay que descubres en todo eso, en toda esa Muchísimo, un parte que va trauma más con la allá? madre, estamos hablando de una chica que siempre fue socialista, Encarna siempre fue socialista, Encarna se vendía como derecha, pero una forma de... Yo creo que Encarna no era ni de derecha ni de izquierda, era una chica que quiso sobrevivir, o una señora que quiso sobrevivir, lo consiguió, y lo único que quería probablemente era llenar la nevera y ganar el cariño de su madre a través del dinero, como mucha gente hace, como muchos oyentes que nos están escuchando, probablemente. Muchas veces creemos que el dinero nos va a resolver la vida. Esa es la pregunta. ¿El dinero resuelve la vida? Encarna no pudo decir o no pudo afirmar eso, por desgracia, porque terminó muy mal, por ¿Tuvo culpa gente de que, esos supuestos y amigos. tuvo gente que la quiso bien? Yo creo que sí, Carmen Jara fue una gran amiga. Carmen Jara fue una persona que a mí me ayudó en el proceso de este libro. Carmen Jara, estamos hablando de Bárbara Rey. Bárbara Rey fue muy generosa. Bárbara Rey quiso visitarla muchas veces en su casa de La Moraleja, en la calle de Aldama, y no se lo permitieron. Es decir, fue una mujer secuestrada, una mujer incinerada en contra de su voluntad. Pero este libro que todos estamos viendo es un libro a favor de la Encarna Sánchez periodista. Vamos a dejar, por favor, separar la persona de la obra. ¿Vale? Foucault fue sadomasoquista y muchas barbaridades en la noche parisina, pero fue un gran filósofo. Y Heidegger y muchos personajes que tú y yo conocemos, pero como siguen en vida, vamos a intentar ser discretos. Pero Encarna fue fundamentalmente una periodista de primer orden, con muy buena dicción y siendo la número uno. Y claro, y como no tuvo hijos, no tuvo herederos, no tuvo gente o buenos amigos que la pudiesen defender, pues nos podría haber pasado a ti, Tomás, o me puede pasar a mí cuando fallezca, si no tengo gente que me defienda después de muerto. Es que precisamente las herencias, como concepto jurídico, viene a ser eso, defender la memoria a cambio de algo. El principal legado radiofónico, comunicativo de Encarna, ¿cuál dirías que es? Lo tienes en la televisión y lo tienes en tu programa. El hecho de mezclar farándula e informativos, cosa que haces en tu programa, Roscas y Cotufas, que yo veo y escucho, es gracias a Encarna. Estamos hablando de que Mesa Camilla revolucionó la radio que se hace en este país. Estamos hablando que Jesús Quintero, por ejemplo, o vamos a poner a Jesús Quintero, que es el que conoce la gran mayoría del público. Pues hacía otro tipo de radio y Encarna, en cambio, normalizaba el hecho de hablar de Tierno Galván yo qué sé, o de Pérez Reverte o Francisco Umbral y mezclaba todo eso pues con Marujita Díaz y de repente pues se ponía a bailar flamenco o bulerías en la radio. Y eso es una revolución, cosa que después adoptó María Teresa Campos. Y que lo llevó a la tele. Por ejemplo, ese concepto de la mesa camilla, ¿no? Esa maravillosa mesa en la que estaba pues Qué Marujita Díaz, maravilla Mesa Lola Camilla. Flores. En alguna también, lo diré, Sara Montiel. Es decir, que tenía un abanico de colaboradoras que apostaban también y que se dejaban, es que eran las más grandes juntas. Marujita Díaz, la propia Paquita Rico, es decir, tuvo muy buenas amigas y estamos hablando de un programa donde se patrocinaba por Solanosa, no estamos hablando de un programa cualquiera, pero en fin, volviendo al libro, ya te digo, es un libro donde se rescata, son 150 páginas, es decir, hablo de absolutamente todo y lo más importante, Tomás, yo no censuro ni una coma. Hay 2 biografías en el mercado o 3 sobre Encarna. Muchas han censurado o han tenido intereses por H, por B o cualquier letra del alfabeto. Mohamed Sikabi, no. ¿Qué te han Me he dicho? puesto muy Encarna, ¿no, Tomás? Perfectamente, pero es que ese punto dramático tiene que estar, por tanto. ¿Qué te han dicho quienes la han leído ya? Felipe Landín le ha encantado, hay muy buena crítica literaria, en cuanto a periodistas y tal les ha encantado. La verdad que yo estoy muy orgulloso de haberla escrito
y por supuesto orgulloso de que me lean y ojalá tú me leas también. Por supuesto, estoy deseando, de hecho, poder leer y sumergirme en este libro que recupera y que revisita la figura de una gran comunicadora como Encarna Sánchez, cuyo legado evidentemente sigue muy, muy presente y que, bueno, pues también esto va mucho en la herencia nuestra de ser muy injustos Muy con quienes patriarcales, han sin sido, duda. con esa mirada que indudablemente, como decíamos al principio, Mohamed está presente de querer pues cuestionarla todo el tiempo por lo que fue, por lo que representó en un contexto, insistimos, evidentemente, en lo que los hombres solamente triunfaban, solamente ellos podían triunfar y no se Efectivamente, les tosía. Tomás, pero este libro no blanquea en Encarna, sino cuenta una verdad. Todos tenemos luces y sombras, no somos ángeles. Si no nos llamaríamos Gabriel y estaríamos y tendríamos alas y volaríamos. No, no, por favor, se habla de lo positivo, de lo menos positivo y de la verdad, porque la literatura es precisamente eso, Y hay que ¿verdad? naturalizar también las incoherencias y las incongruencias. Todos Muchas tenemos, gracias, a todos los niveles. Esto, muchas gracias. vamos, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque creo que todas y todos en nuestro día a día, pues cometemos errores, la liamos y hacemos cosas que igual en Efectivamente, pero algún yo te momento digo, no pensábamos. sin duda, pero yo te digo, Tomás, un libro hiper divertido, hablo de la Barcelona, de esa Barcelona que ya no existe, pero porque sus protagonistas se murieron, la de Paco Caña, la del transformismo, la de los charnegos, es decir, como una chica de Almería, pasando por Madrid, después acaba en Radio Miramar en Barcelona, para mí eso es un milagro, y ella se comió esa noche madrileña, esa Rocío Jurado, Isabel, vivió la gran España, una España que por desgracia a nivel farándula ya no vale tanto, porque compararme a una Isabel Pantoja o a una Pitita de Ridruejo con Sofía Suescun, pues no, no me interesa. Y una España que ya vivió y que ya contó. Que contó, que relató y que Umbral escribió. Francisco Umbral, genial, genial y genio, fue gran enemigo de Encarna, pero es que eso también forma parte del libro. Nuestros enemigos también dicen muchas cosas de nosotros. ¿Sí? Uno también se puede medir por sus enemigos. Sí, efectivamente, y Encarna tenía enemigos de primer orden, pero la gran enemiga, insisto, de Encarna fue ella misma. ¿Cuál fue el gran pecado de Encarna para ella misma? Pues ser muy generosa con quienes no lo merecen. Algunas veces hay que quitar a los parásitos de nuestra vida, y esto los oyentes lo saben. Hay que quitar a parásitos. Por mucho que uno quiera un parásito, aunque uno comparta sangre o vida o 20 años de amistad, si una persona en el momento X veo que no me interesa, con todo el amor del mundo hay que tener desapego. ¿Qué te diría Encarna Sánchez si leyera este libro? Te quiero, Mohamed. Gracias. Hoy a las 6 de la tarde lo presentas en la Biblioteca Insular de Gran Canaria. ¿Es abierto al público? Es abierto al público, me lo presenta Adolfo, un gran amigo y gran persona y gran periodista y gran comunicador. Y ya te digo, es un encuentro entre lo folclórico, entre lo académico. Puede venir un catedrático y puede venir también pues mi vecina la del cuarto que no tiene ni la ESO. Es un libro que lo puede leer todo el mundo, desde Heidegger hasta Aristóteles o pasando por, no sé, por Umbral mismamente. Toda aquella Encarna Sánchez, una mujer cotidiana que hizo historia probablemente sin pretenderlo o quizá buscando ese logro que desde luego alcanzó y del que bebemos todos los que hemos llegado después con ese legado de la inmensa Encarna Sánchez. Mohamed Sikabi es el autor de Encarna, Literatura y Memoria, un trabajo en el que condensa a la gran figura, como decimos, de Encarna y que hoy se presenta a las 6 de la tarde en la Biblioteca Insular de Gran Canaria. Así que acaba el programa y allí lo podrán disfrutar, leer y por supuesto también que se lleven este libro firmado. Mohamed, gracias por venir a presentarlo a la Radio Mil gracias Canaria. a ti. Vuélvete cuando quieras. Mil gracias a ti. Sé que, no sé, yo creo que esto puede ser también la antesala a una amistad y viva la radio. Que lo que une a la radio, que es lo que le dije hoy a mi amiga Eulalia, que lo que une a la radio no lo separe la vida. Afortunadamente, la radio siempre está, estemos donde estemos. Cuídate mucho. Igual, muchas gracias. Son Tomás. las 3:31 con ese recuerdo a Encarna.